¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Estefanía. Estoy aquí para compartir con ustedes todo tipo de información que tenga que ver con el conocimiento de la conciencia, así como lo conocido como espiritualidad o lo místico. Así que comencemos. Hoy vamos a hablar un poco sobre los 7 principios herméticos o 7 principios universales de la creación conocidos en la filosofía hermética. Este conocimiento lo podemos encontrar en uno de los textos más antiguos de la filosofía hermética, conocido como el Kybalión, conocimiento con base fundamental en la metafísica. Esta filosofía muy antigua, fundada en el antiguo Egipto, son enseñanzas partidas por el gran fundador Hermes Trismegistro, quien partió sus enseñanzas sobre diversos aspectos de la cosmología, teología y prácticas espirituales. Podríamos decir que Hermes fue el pilar principal del ocultismo. Incluso las antiguas enseñanzas de la India han tenido su fuente en esta filosofía hermética. Pero bueno, para entender estos principios, les recomiendo que se den la oportunidad de cambiar ese pensamiento básico que tenemos sobre el universo, sobre la creación o sobre el todo, para poder conectar con este tipo de información. Vamos a empezar entonces con el primer principio. Este es el principio del mentalismo, el cual nos dice que todo es mente y que por ende el universo es producto de algo mental. Primero, tengamos en cuenta que ese todo del cual estamos hablando es esa sustancia primera que hay detrás de lo que conocemos por creación, siendo una realidad substancial o esencia verdadera e inmutable. Esta misma diríamos que es la que se oculta detrás de todas esas manifestaciones y apariencias que conocemos como universo material o fenómenos de la vida, encontrándose detrás de la energía, fuerza y materia, siendo todas estas subordinadas al dominio de la mente. De esta manera, diríamos entonces que ese todo mental produce su propio pensamiento. Podríamos llamarlo espíritu o esencia principal. En muchas religiones, por ejemplo, lo conocen como Dios. Podríamos considerarlo como una mente infinita, una mente universal o viviente, quien hace su presencia en energía, pensamiento y fuerza, materia. Si aplicamos este principio, por ejemplo, en cada cosa que percibimos o en esos fenómenos conocidos como psíquicos o paranormales que no comprendemos y que incluso la ciencia no lo comprende, podríamos encontrarle el sentido o el entendimiento a todo esto que no conocemos. Por ejemplo, si aplicamos este mismo principio, entendiendo que todo lo que experimentamos y vivimos no es más que un producto mental proveniente de nuestros propios pensamientos, como de esa mente infinita del universo en constante transformación, ¿no será más fácil experimentar esta vida en este plano, ayudándonos a crecer o a evolucionar como seres evolutivos? Y como seres humanos nos ayudaría a nuestro propio bienestar y nuestro propio desarrollo personal. Hay un verso del Kybalión que dice que quien comprenda la verdad de que el universo es mental está muy avanzado en el sendero de la maestría. Sin esta clave o sin esta mentalidad en nosotros, la maestría es imposible. Y quien no posea este primer entendimiento, será en vano la búsqueda hacia la puerta del templo del oculto o lo desconocido. Como ven, esta frase tiene mucho sentido en lo que dice, ¿no? Relacionado con el universo mental. Así que, entendiendo este primer principio, podríamos tener en cuenta lo importante que es saber en qué creer o de qué manera creemos en algo, ya que de eso depende nuestra evolución tanto como seres espirituales y nuestra felicidad y entendimiento del todo como seres humanos. Así que entendido esto, vamos a ver el segundo principio de correspondencia. Este principio nos dice que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Y así como lo interior se refleja hacia el exterior. Es decir, que todo lo que sucede alrededor del universo, incluso en nosotros mismos, es el reflejo de lo que está sucediendo en nuestro interior. Asimismo, nos dice sobre la relación que existe entre todos los planos de existencia. Para entender esta parte, recordemos que nosotros no solo existimos en este plano de existencia conocido como Tierra, sino que existimos en diferentes planos. Es decir, que nuestra conciencia se encuentra experimentando en muchas más dimensiones o muchos más planos de existencia independientes a esta.
Las ideas que tenemos, por ejemplo, tienen relación con estos otros planos. También este principio nos dice que todo lo que nosotros llamamos bueno o malo se encuentra reflejado a nuestro exterior, siendo este reflejo el producto de ciertas pautas de pensamientos guardadas en nuestra mente. Por ejemplo, en nosotros lo podemos ver reflejado de acuerdo con lo que llevamos dentro. Por eso, muchas veces atraemos a cierto tipo de personas o ciertas situaciones en nuestra vida. Mientras que en el todo mental, espíritu o esencia primera, lo podríamos ver reflejado en el universo físico tal como lo conocemos. Esto es gracias a sus pensamientos, ya que el todo es energía pura. Y recordemos que energía es igual a pensamiento. Nosotros así, por decirlo de una manera, seríamos el reflejo del universo, pero en una versión microcósmica, ya que asimismo estamos compuestos de las mismas sustancias de él, el cual a su vez también haría el papel de madre, padre, hijo y espíritu. De madre porque es energía femenina, de padre porque es energía masculina, hijo como el resultado de la unión de estas dos energías creando la materia, y espíritu por su esencia creadora, siendo lo que sostiene la materia con vida. Esto también lo podríamos ver reflejado en nosotros como alma y cuerpo existiendo al mismo tiempo. Con esto diríamos que cada personaje, siendo nosotros mismos, como todo lo que vemos a nuestro alrededor, desde la galaxia más cercana a la más lejana, sería el símbolo de un atributo del todo. Cada atributo o cualidad sería un grado o nivel graduado de este divino aliento. Es decir, que todo lo que existe, ya sea físico o no físico, sería como una emisión sutil de partículas del todo, con sus diferentes estados cíclicos, involucionadores y evolucionadores. Nosotros, básicamente, existiríamos en este plano como hijos de estos dos personajes, de espíritu y materia, porque sin espíritu o esencia principal no podría existir la materia. Y nos hacemos presentes en la Tierra durante las periódicas apariciones de las ruedas y mambaras. Las ruedas se refieren a las reencarnaciones y mambaras a las grandes eras o edades cósmicas. Por ejemplo, un mambara serían 7 graneras cósmicas. Entendido este segundo principio, vamos a pasar al tercer principio, que es el principio de vibración. Este principio nos explica las diferencias que existen entre los estados de vibración en las diversas manifestaciones del todo, como lo es la materia, fuerza, mente y espíritu. La vibración de cada una de estas emite una frecuencia única, es decir, que las diferencias vibratorias tanto de materia, mente y espíritu solo son diferencias de grado vibracional. Esto quiere decir que cuanto más alta sea la vibración de estas, más alta se encontrará en su escala vibratoria. Tengamos en cuenta que todo lo que vemos a nuestro alrededor se encuentra en constante vibración. El todo, por ejemplo, es puro espíritu o es pura energía, teniendo una escala de vibración infinita que incluso parece estar inmóvil. Este principio, asimismo, tiene que ver con la transmutación. Por ejemplo, así como algunos elementos de la tabla periódica transmutan de forma natural, como el metal, por ejemplo, que a través del tiempo se puede convertir en otros elementos, nuestra mente, asimismo, transmuta de estado a estado, de grado a grado, de condición a condición, de polo a polo y de vibración a vibración. Por eso en nosotros la verdadera transmutación estaría en la práctica mental. Poniendo en práctica esto, podremos ser capaces de poder manipular nuestro propio estado mental, tanto físico como emocional, elevando nuestra vibración con pensamientos positivos de frecuencia alta, incrementando de esta manera nuestro nivel de conciencia, o de caso contrario, bajar nuestra vibración con pensamientos negativos de frecuencia baja, como lo son el rencor, el odio, la envidia o el victimismo, por ejemplo. Si nos quedamos con este tipo de pensamientos, lo que haríamos es transmutar, pero a ser personas de baja vibración. Así que debemos de tener mucho cuidado en cómo trabajamos esa práctica mental, ¿vale? Bueno,
Vamos a pasar al cuarto principio, que es el principio de polaridad. Este principio nos dice que todo es doble, que todo tiene sus dos extremos, sus polos o su par de opuestos. Pero estos opuestos son solo diferentes de naturaleza o diferentes de grado. Por ejemplo, el calor y el frío, aunque parezcan opuestos, no dejan de ser la misma cosa. Si miramos un termómetro, podremos ver dónde empieza el calor y dónde termina el frío. El frío acaba donde empieza el calor y el calor empieza donde termina el frío. Asimismo pasa cuando consideramos, por ejemplo, la luz y la oscuridad diferentes uno del otro. En este caso, por ejemplo, si no tenemos oscuridad, ¿cómo vamos a saber que existe la luz, no? O viceversa. O como también, por ejemplo, el amor, el odio, lo bonito, lo feo, lo bueno o lo malo, ¿no? Como este tipo de cosas que siempre pensamos que son diferentes una de la otra. Pero en este caso, si lo observamos de la misma manera, como observamos el termómetro, nos daremos cuenta de que nada es bueno ni que nada es malo, sino que solo existe la diferencia entre grados o palabras creadas por el humano para distinguir el resultado de un extremo a otro. Ahora, si entendemos y aplicamos este principio en nuestra propia vida, veremos o nos daremos cuenta que no existe tal diferencia. Por ejemplo, en cualquier experiencia personal que nos encontremos viviendo, veremos cómo la experiencia mala siempre saca de nosotros un lado bueno o positivo, y de cómo en una experiencia buena también encontraremos su lado malo o su lado negativo, aunque en ese mismo momento no lo podamos ver, lo podríamos ver con el tiempo. Así que si lo empezamos a ver desde este punto de vista, veremos y nos concienciaremos que siempre se necesita de dos polos para poder complementar cualquier experiencia de vida. Bueno, entendido esto, vamos a pasar al principio del ritmo. Este nos hace entender de que todo el universo se mueve en ciclos, que todo sube, que todo baja, que todo avanza, que todo retrocede, que todo crece y decrece. También nos dice que cuando siempre haya una acción, siempre habrá una reacción. A esto le solemos llamar karma, por ejemplo, muchas veces. Ahora, así como la misma palabra ritmo lo dice, nada en sí permanece fijo o estático. Después de un extremo, inevitablemente se va a llegar a otro extremo. Este principio lo podríamos visualizar como un péndulo, ya que la medida que desplaza el péndulo de un extremo a otro es la misma, siendo de esta manera el ritmo la compensación de este movimiento. Este principio, por ejemplo, lo podemos apreciar en nosotros, en los planos internos, tanto mental como emocional. El punto aquí es no aprender a evitar el ritmo, es decir, muchas veces no podemos evitar que sucedan muchas cosas, tanto internas como externas, pero al aprender a neutralizar sus efectos, manteniendo un equilibrio tanto mental como emocional, equilibrando nuestras emociones, sin dejarnos arrastrar de extremo a extremo, para que el proceso de este ritmo no nos impacte de una manera, digamos, negativa. Como ven, este principio nos habla un poquito más sobre el balance personal, ¿no? Sobre el balance que debemos de tener, tanto física, mental y emocionalmente. Bueno, vamos a pasar al sexto principio. Este es el principio de causa y efecto. Este es uno de mis favoritos porque muchas veces no somos conscientes de la existencia de este principio y de cómo trabaja en nosotros. Este principio nos enseña que toda causa tiene su efecto, así como todo efecto tiene su causa. Los sucesos que llamamos suerte o azar no son más que un adjetivo que le damos a esta ley que no conocemos y que muchas veces tampoco la comprendemos. Asimismo, esto pasa con esas cosas o sucesos que nosotros les solemos llamar casualidad. Tengamos en cuenta que nada sucede casualmente. La casualidad es solo un término que indica la existencia de un motivo o de un hecho que no lo hemos reconocido o no lo hemos percibido. Por ejemplo, los pensamientos, las decisiones y acciones producen su efecto en nosotros de una manera tanto física, mental y espiritual. Este principio, por lo tanto, va relacionado con esa famosa ley conocida como karma. Y karma significa acción o la ley de causa y efecto.
Por ejemplo, para entender este principio, vamos a imaginarnos que algo muy inesperado nos pasa y no le encontramos la razón lógica de esto ni del por qué nos pasó. Y nosotros de repente decimos, ¡uy, el karma! Pues sí, aquí de una manera estamos siendo conscientes del hecho que la ley del karma está haciendo su presencia en la situación que estemos viviendo en ese momento. Y luego nos preguntamos, ¿no? ¿Y por qué nos pasó eso? ¿O qué sentido tiene todo esto? Porque a mí, ¿no? Pues tengan en cuenta que esto es obviamente una reacción a una acción tomando efecto en ese momento. Aunque incluso esta acción pudo haber sido realizada en tiempo pasado o en cualquier vida pasada, la cual, digamos, se encuentra un poco más allá del recuerdo de la memoria, esta ley de karma o ley de causa y efecto se va a encargar de hacer su presencia en esta vida actual y esto lo hace a través de nuestras reencarnaciones. Así que mucho cuidado con esta ley, que independientemente de las cosas que hagamos ahora o no nos cobre factura en este momento, recuerden que vamos arrastrando todo este karma de vidas pasadas, ¿vale? Bueno, si comprendemos este principio, nos daremos cuenta que tanto como nuestros pensamientos, palabras y toma de acción hacia otras personas o cualquier tipo de situación crea karma en nosotros. Pero si la entendemos a sí mismo de esta manera, también dejaremos de ser víctimas de los sucesos que estemos viviendo en ese momento, dándonos cuenta que a todo esto nosotros somos la única causa de todo. Entendido esto, vamos a pasar entonces al último principio, el principio de generación. Este principio en sí nos dice que cada uno de nosotros, como todo lo que existe alrededor de nosotros, posee energía masculina y energía femenina, pero sin referirse al sexo. Es decir, ya seamos hombres o mujeres, este tipo de energía existe en todos nosotros. La creación y la manifestación ocurre a través de estas dos fuerzas complementarias, masculina y femenina. Ningún tipo de creación, tanto física, mental o espiritual, puede llegar a existir sin este tipo de principio. Este principio de generación, asimismo, se presenta en todos los planos de existencia. Digamos que en los planos más superiores existe de una manera más diferente, más elevada, mientras que en nuestro plano se presentaría como el sexo que llevamos cada uno, ¿no? Hombre o mujer. La energía masculina, por ejemplo, representaría la iniciativa, la acción y la voluntad, mientras que la energía femenina representaría la gestación, creación, intuición y receptividad. Todo proceso creativo que experimentamos, ya sean ideas, proyectos, cambios personales o manifestaciones materiales, nacen gracias a la unión de estas dos fuerzas, masculina y femenina. Este principio también es el encargado de generar, de regenerar y crecer. Este suceso pasa en todo lo que vemos y existe a nuestro alrededor, tanto en la naturaleza, por ejemplo, como en nosotros mismos. Por ejemplo, podemos ver este principio en acción cuando creamos una experiencia. Digamos que vamos generando un tipo de energía, ya sea emocional siendo más femenina o la lógica siendo un poco más masculina. Digamos que al obtener cierto tipo de entendimiento o sabiduría en esta experiencia, nos iremos como regenerando a nosotros mismos, independientemente cuál sea el resultado de la experiencia, ya puede ser buena o mala. Hacemos un cambio, tanto interno como externo, creciendo y elevando nuestra conciencia, tanto como personas físicas y como seres espirituales. Este proceso de generar, regenerar y crecer también lo podemos ver en todos los planos, tanto físico, mental y espiritual. Como han podido ver, estos 7 principios universales, digamos que son los protagonistas tanto de la creación a nivel macrocósmico como a nivel microcósmico, influyendo en nosotros. Aunque muchas veces no seamos conscientes de este proceso, debemos de tener en cuenta que estos principios siempre están trabajando en nosotros, tanto física, mental y espiritualmente. En conclusión, si aplicamos la práctica y el entendimiento de estos principios de una manera consciente, veremos cómo podemos conducir nuestra experiencia de vida de una manera consciente, más ligera y llevadera. Así que nada, esto sería todo. Se me cuidan mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao.